En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Estimables amigos, este es un programa póstumo y en homenaje a nuestro queridísimo amigo Enrique García Guerrero, a su familia, a Martita, a sus hijas Georgina, Mariana, su hijo Enrique, nuestro más sincero pésame. Enrique no se va, Enrique se queda. No muere el que se va, muere el que se olvida. Y este es un programa en reconocimiento al gran trabajo que realizó a lo largo de muchos años. Él inició aquí un 15 de julio del año 2000 y sigue viviendo y sigue presente en los proyectos del Grupo Intermedia de Canal 66 y sobre todo en esta mesa que sin duda alguna nos trajo mucho conocimiento, mucho talento y mucha capacidad. Pero sobre todo nos enseñó a amar la industria de exportación, a conocerla y a trabajar arduamente con ella. Me da mucho gusto estar en esta ocasión con mi querido amigo Jorge Vázquez. ¿Qué tal? Luis Arnoldo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jorge? Bien, gracias. Qué bueno. Mauricio Bustos. Gracias, y la verdad es que muy emocionado de compartir este espacio con mis compañeros. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y hemos expresado pues muchos sentimientos, ¿no?, a partir de esta experiencia que tuvimos de la partida de Enrique, y sin duda pues un verdadero honor estar aquí para rendirle honor a nuestro amigo. Me decías, Jorge, que te siguen preguntando por Enrique. Fíjate que sí, con muchas anécdotas y todo, pero te das cuenta el impacto que tenía el programa en los diferentes niveles socioeconómicos de la ciudad, ¿no? O sea, siempre hablábamos de los empresarios y todo este esquema, pero sin duda había una gran parte de la población que seguía el programa domingo a domingo, y ahorita lo confirmamos más en función de los pésames que hemos recibido o los comentarios que hemos recibido sobre Enrique, ¿no? O sea, orgulloso de haber participado en este programa Hecho en Baja. Mario Soto. Un homenaje a un gran líder, un señorón, un líder en la comunicación, un profesional de la comercio exterior y sobre todo una gran persona. Un hombre de negocios que siempre traía y llevaba los proyectos, los empujaba, y además, pues, ¿por qué no decirlo? Una persona que siempre estaba buscando la excelencia. Un líder nato. Se te va a extrañar, Enrique. Marco Nájera. Luis Arnoldo, Enrique, a donde quiera que estés, seguramente estás diciendo a ver si no se excede Marco del tiempo que le están asignando, o estás de alguna manera pensando en la pregunta que nos vas a formular. Enrique, un gran hombre, un gran amigo, alguien que definitivamente nos inspiró, que siempre estuvo diciendo cómo le podemos hacer para que en el programa, desde el programa,
podamos mandar un mensaje a la comunidad, sobre todo en estos últimos 2 años de la pandemia. Él insistía, tenemos que hacer algo para ayudar a los empresarios, porque ayudando a los empresarios después ellos ayudarán a sus colaboradores. La verdad es que esta misa que vivimos de despedida de Enrique fue solo una muestra de todo lo que significó Enrique para nuestra comunidad. Enrique, por supuesto que vivirás en nuestra mente, en nuestro corazón y en muchas de las obras que hiciste aquí en Mexicali. Yo creo que hay que reconocer, sin duda alguna, quién siempre estuvo detrás de Enrique, una gran productora, una gran amiga, una gran comunicadora como es Susana Monroy, que se le hizo nudo la garganta ahorita que llegó al Canal 66 y vio esta silla, la silla que siempre será de Enrique García Guerrero. Pues regresamos con más, como él bien lo decía, con la mesa a la García Guerrero. Buenas tardes, aquí estamos en Hecho en Baja, en un programa que hemos dedicado a Enrique García Guerrero, sin duda conductor y amigo por más de 20 años de este programa. Entonces sí quisiéramos dejar claro que nuestra intención es hacer un programa ameno, ¿sí? De alguna manera reconocer todo lo que vivíamos a la hora de estar preparándolo y estructurándolo para que saliera al aire cada domingo, y en ese sentido pues quisiera que lleváramos esta reunión, ¿no? Nos acompañan como siempre en el programa Marco Nájera, ¿sí? Mario, Hola. Mauricio. Sí, fíjate, es algo que yo no presentaba, ¿verdad? Pero pues ahora que encuentras el rol de cómo lo llevaba Enrique, Oye, te dices, Jorge, qué difícil es esto. Y te interrumpo tantito porque cuando dijiste Marco, yo iba a decir Enrique, o sea, en automático, pero pues lo saludamos aquí y saludamos a la audiencia. Sí, entonces pues esa es la idea, ¿no? Hacer un programa de recuerdo y que nos deje una buena actitud, una actitud positiva de todo esto, aunque sabemos pues, lo crítico y lo trágico de todo, pero sin duda creo que lo mejor que él hubiera esperado es que pudiéramos haber llevado un programa agradable y útil para toda la audiencia. Entonces, quisiera empezar un poco, nada más, cada quien que expusiera cómo nos fuimos acercando. Yo de manera general, ¿verdad?, quisiera comentar que esta inquietud del programa de Hecho en Baja California, que así fue como se originó, y no de parte de uno, ¿no? Porque pues, yo participé después, pero realmente esto viene de un esfuerzo que Enrique hizo y convocó a la Asociación de Maquiladoras de Mexicali, que en aquel tiempo Ricardo Salcido, recuerdo, era quien la presidía, la Asociación de Maquiladoras de Tijuana, que estaba Daniel Romero, según recuerdo, y con todo el apoyo de UABC, que coordinaba en aquel tiempo el programa el doctor Gabriel Estrella, ¿no? Gabriel Estrella, y sin duda el artífice y creador de todo este concepto, Sergio Ortiz, ¿no? Que en aquel tiempo era el jefe de tecnología audiovisual de la UABC, ¿no? Entonces ellos realmente son los que se sentaron, estructuraron, y por ahí de 2001, junio del 2001, se firmaron todos los convenios. Claro que el soporte de Canal 66 y Luis Arnoldo Cavada fue clave para que esto se pudiera estructurar. Él fue un activo partícipe desde el inicio, ¿verdad?, en que esto se llevara a cabo. Esos fueron los que se sentaron en aquel tiempo y empezaron a trabajar en función de que el proyecto cumpliera con un objetivo casi principal, que era servir a la comunidad de la industria maquiladora, servir de acercarse a la comunidad a la cual pertenecía, y sin duda que fuera un referente de información tanto para los empresarios y directivos de la industria maquiladora como para los trabajadores y todos los que participaban en esta. Entonces, creo que de manera general yo les pudiera decir que así fue como se estructuró oficialmente el programa Hecho en Baja California, y después, ya años después,
me tocó participar. Enrique me invitaba, como a muchos de ustedes, cada año un par de veces a platicar sobre marketing, sobre publicidad, sobre la especialidad de cada quien. Y la verdad nos divertíamos mucho. Era tan divertido el programa como el preprograma, que era qué vamos a decir y todo. Y pues nada más uno estaba esperando con cuántas tarjetitas iba a llegar a sentarse en la mesa, porque hacía la tarea súper bien, ¿no? Entonces no podías no prepararte, porque él seguramente venía muy, muy preparado y teníamos que llevar un discurso muy interesante, ¿no? Entonces, eso sería, creo yo, la manera como me acerqué. Una vez que estuvimos de invitados, posteriormente, dentro de sus empresas, estuve trabajando colaborándolo en la imagen de varias de ellas, y ahí hubo el acercamiento de por qué no hacíamos un cambio en la estructura del programa, y esa va a ser otra historia que ya platicaremos más al rato. Así es que... Claro que Marco. sí, Jorge. Pues por allá en el 2000, 2001, la verdad que no recuerdo cuándo fue, recibo una llamada de Susana, a quien yo no conocía, y ya se presenta y me platica de qué se trataba y me hace una invitación al programa para que compartiera un poco de lo que estaba sucediendo en la empresa que en aquel momento yo laboraba como director de Recursos Humanos y Planeación Estratégica. Entonces, pues ya me da la información, acordamos la fecha, el día para estar en las instalaciones precisamente de la UABC. Y pues decidí yo marcarle a Enrique, le hablo a su empresa y entonces le digo, oye, nada más para saber cómo debo de ir. Y su respuesta fue lacónica, fue formal, es un programa formal. Y digo, en Mexicali, yo tenía no tanto tiempo de haber llegado a Mexicali, o sea, y formal, traje, o sea, como quieras, formal, saco y corbata. Ah, muy bien. Decía, como quieres que te vean. Ah, sí, ¿no? Como quieres que te vean. Y luego era, y prepárate, tienes que venir bien preparado. Y como dijo Jorge, llego, evidentemente estaba preparado para lo que pudiera hacer, tenía cierta experiencia en Tijuana con las entrevistas. Pues yo llego y efectivamente, que no era esta la mesa que se usaba en aquel tiempo, era una mesa más grande y estaba plagada de tarjetas. Y pues yo no me atreví en ese momento a preguntarle qué eran esas tarjetas, sino hasta el final. El caso es que avanzamos en la entrevista y siempre se lo dije y lo he dicho en muchas partes, una de las mejores entrevistas que he tenido, porque se disfrutaban esas entrevistas. Y entonces cuando le dije, oye, gracias y felicidades por la forma en la que entrevistaste, no había tenido entrevista de esta naturaleza. Y ahí volvió a decir este concepto de, es que aquí es hecho en baja y lo que queremos es que esto se haga bien hecho. Y lo otro que a mí me sorprendió mucho fue, para que alguien llegue aquí, antes ya lo estudié. Así es que si estás aquí es porque ya sé todo de ti. Y entonces algunas de las preguntas que hizo, evidentemente es porque había hecho la tarea, como bien dices, Jorge, de haber investigado. Así, durante casi 20 años, una o dos veces en el año me invitaba a entrevistarme, en algunas ocasiones por los libros que llegué a publicar, en algunas otras con el tema laboral de la empresa en la que estaba, o en algunas otras cosas, ocasiones simplemente algún acontecimiento importante que estaba ocurriendo. Hace 3 años, en el 2019, me invita él y Jorge a participar y así empieza, bueno, ya había empezado la mesa La García Guerrero, pero me incorporo con Jorge y con él en el 19 y bueno, en la siguiente ronda vendrán algunas anécdotas interesantes. Mario. A mí me tocó en 2008 la invitación, era presidente del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, y llego al escenario, yo ya lo conocía, llego al escenario y precisamente me impactó que, wow, esto es un examen sinodal, ¿qué está pasando aquí? Y muy preparado, muy conocedor, fue la mejor entrevista que me han hecho en la vida. De hecho, al pasar del tiempo me encontraba yo a colegas
Y me lo decían, oye Mario, aquella entrevista que te hizo Enrique García Guerrero, wow, hasta te hizo trastabillar un par de ocasiones porque iba bien documentado. Era una cosa impresionante. Y bueno, ya en la pandemia me invitó, inició una serie de invitaciones y yo dije, bueno, de aquí a un año me va a volver a invitar. A las 2 semanas otra invitación, a las 3 semanas otra invitación. Dije yo, Enrique trae algo. Y sí, efectivamente, como es él de espontáneo, en un juego en Soles de Mexicali me dijo, ya estás preparado para entrar a Hecho en Baja. Bienvenido al club. Y así fue. Enrique, un tipazo y siempre promoviendo un tema novedoso, vanguardista. Y sí, siempre fue muy, muy, muy exigente, Enrique. Mauricio. Ahorita que los escucho, yo pensé que yo iba a dar como mi comentar cómo fue que me incorporé, la participación con Enrique iba a ser como muy original, pero me doy cuenta que siguió el mismo patrón, ¿no? Más de 10 años que me invitó y que tuvimos esta primera entrevista. Igual llegué y cuando vi las tarjetas, ¿no? Lo mismo que ustedes, exageradamente las tarjetas, y luego al último, ya cuando terminaba la entrevista, y las ordenaba. Y algo que tal vez puedo decir que no han dicho ustedes, es que en alguna conversación yo le hacía mucho énfasis del tema de las tarjetas, porque y él hacía mucho énfasis, como ya lo dijeron, el tema de prepararte. Y en alguna conversación que tuve, yo le preguntaba sobre el tema de las tarjetas y tal vez es algo que me quedo y que quiero compartir ahorita, que él me lo dijo, su voz personalmente me dijo, es que esto para mí es una manera de mantenerme aprendiendo. ¡Wow! O sea, es un mentor en todo el sentido de la palabra, ¿no? La humildad de estar aprendiendo constantemente y de que cada uno de los diferentes, digamos, especialidades, ¿no? o visiones de participación, le entregamos información, era una manera él de aprender, ¿no? Y de mantenerse con una visión, digamos, global de las cosas. Y eso a mí me deja varias enseñanzas, pero 2 muy importantes. Una es en participación total. Es decir, en algún programa hicimos el tema de chango viejo, no aprende maroma nueva, ¿no? Y discutimos del tema y hablamos incluso del tema de la muerte. Y en ese programa la expresión de Enrique era muy de acuerdo de que no era un tema de resultado en la vida como tal, sino de mantenerte en participación total. Y él era un ejemplo de eso. Pues sí, muchas anécdotas. Si yo me quisiera ir un poco más a los inicios, ¿sí? Y de ahorita especificamos cómo íbamos seleccionando quiénes venían, ¿no? Decía, ¿y quién te queda? Pues yo creo que pero después les decimos cómo fue. Sin embargo, porque lo vendía muy bien, ¿no? No, muy bien, se estudiaba, o sea, el que ya estuviera preparado, Mario, para integrarse, por ejemplo, era pues un tema de, lo vi en el básquet, le digo ahorita, espérate un ratito más, y hazlo sufrir. Me hicieron sufrir porque dije yo, estos traen algo entre manos. Pero lo interesante también creo que es hacia atrás un poco, cómo empieza esto a nivel de programa ya de cambio de estructura. Habíamos hablado que el formato se mantuvo muchos años con entrevistas semanales, ¿sí? Él siempre invitaba a alguna figura de gobierno, de comercio, de industria, a que viniera a hablar indistintamente, ¿no? Que tuviera algo de valor que aportar, lo subía y lo entrevistaba. Sin embargo, me decía, es que este formato creo que ya está desgastado, ya tenemos tantos años, ¿cómo le hacemos? ¿Qué cambiamos? Y nos pusimos a recapitular y a ver otros programas que había locales y fuera de aquí para ver qué pudiéramos tener de diferente, ¿no? Y en ese inter surgió la figura de la mitad del programa con entrevista y la mitad del programa con especialistas, ¿sí? Se crea la sección Transforma, que era el tema de los invitados, y se crea la sección La Mesa de la García Guerrero, que era el tema de discusión en donde participábamos todos. Después fue tan fuerte y le encantó tanto el tema de la Mesa de la García Guerrero que dijo, ¿sabes qué? Quítame la Transforma, y nos quedamos, y todas son mesas a la García Guerrero, ¿sí? Y se integra, creo que hay una persona que le dio mucho valor y era muy interesante, y Susana no me dejará mentir, que fue Enrique Rovirosa, o que es Enrique Rovirosa, ¿no? Enrique Rovirosa jugó un rol muy importante en toda esa etapa de arranque, porque sin duda una persona sumamente preparada en su campo,
pero que a la hora que nos poníamos en la mesa, pues realmente era, prepárate porque aquí los trancazos van a estar a la orden del día, ¿no? Y eran unas discusiones tan interesantes que se hacían, ellos dos con mucho más conocimiento de todo el esquema económico y de industria de exportación y todo, y pues yo nada más aguantando el tiroteo de por dónde, ¿no? Pero creo que Enrique jugó un rol muy importante en ese sentido y le dio una forma al programa. Se pudo conjugar el intercambio de estar en una mesa, que ese es otro tema, ¿no? Las tarjetitas estuvieron muy interesantes, pero si recordarán, tuvimos una mesa especial que era difícil, porque tampoco Saúl me va a dejar mentir, ¿no? Saúl, que también nos estuvo siguiendo por años en las cámaras, que tenía un reflejo color cobre en la mitad, ¿sí? Y por más que queríamos, todo se reflejaba y todo espejeaba, ¿no? Entonces, que teníamos que moverle, no Saúl, a Enrique, porque Enrique era el que más anaranjado se veía. Yo debía haberme más anaranjado que él, sí, pero él era el que se veía anaranjado, ¿sí? Y pues le reflejaba siempre. Entonces, discretamente le decíamos a Enrique, pon las hojitas más enfrente para que puedas ver mejor, ¿sí? Tus hojitas. Pero realmente estábamos tapando la mesa para que no hubiera reflejos, ¿no? Obviamente se dio cuenta, ¿no? Y ya solo él ya llegó y puso las hojitas para que no lo estuviéramos molestando. Pero yo dejaría 2 puntos, ¿no? Enrique Rovirosa como un gran participante y una interacción que hacía con Enrique García Guerrero que realmente era de aprender, ¿sí? Y la otra, la mesa, que fue otro elemento que jugó un rol en el programa por muchos años, ¿no? Porque llegarte a acomodar en la mesa no era fácil, ¿no? No era fácil. Hablando de acomodarse en la mesa, una de las características de Enrique por su personalidad era, y como algunos de los que estamos aquí, ¿no? Era mantener el control sobre las cosas. Y entonces el control del programa era de él. Y entonces, pues, ¿quién se va a sentar en dónde, no? Y entonces, a ver, no, tú te sientas aquí, tú te sientas allá. Y el tiempo, pues ahí Saúl estaba diciendo más o menos las señas de los tiempos. Y entonces recuerdo en alguna ocasión que me hace una pregunta y yo abundé mucho en la respuesta. Por cierto, se abre la secuencia de las anécdotas chistosas, ¿no? Y abundé mucho en la respuesta y entonces despidí el programa de la siguiente manera. Bueno, íbamos a despedir el programa, pero Marco, se acabó el tiempo, así es que nos vamos y ya no despidió el programa y porque yo abusé del tiempo, ¿no? Otro momento crítico que no voy a balconear a nadie de los que estamos aquí, pero como ya dijo Mauricio en el WhatsApp, ahí nos comunicábamos, oye, el tema esto, nos ponemos de acuerdo, a veces nos reuníamos, pero a veces por WhatsApp, ¿no? Y uno de los que estamos por aquí dijimos, o dijo, oye, pero yo no sé de eso. Y entonces, lacónica otra vez su respuesta, pues estudia. No digas quién fue. No voy a decir quién fue. Tampoco voy a levantar la mano. Y entonces, así era Enrique, era puntual, muy buena persona, pero cuando se trataba de cumplir, cumples porque cumples. En otra ocasión, no recuerdo el tema, estábamos Mario, a quien por cierto en varias ocasiones fue a ti el que te cambió el nombre, ¿no? Sí. Estaba Mario, estaba Jorge y estaba yo, y entonces el tema era X, no recuerdo cuál. Y de pronto hace una pregunta, lo que voy a decir es un chiste, oye, ¿de qué color serán los grillos anaranjados cuando anochece? Y dijo la pregunta que no recuerdo cuál era, pero así una pregunta muy extraña. Marco, ¿qué opinas? Pues evidentemente no sabía lo que estaba preguntando. Entonces, pues voy, recorro, doy una vuelta, otra vuelta y finalmente Diosito me ilumina un poquito y ya digo algo, una respuesta. Al final, Enrique, ¿qué fue eso? Y dice, es que tenía que preguntarlo. Y dije, ¿a quién le pregunto? Y yo sé que si te lo preguntaba a ti, aunque no supieras, ibas a buscar la forma de contestar. Enrique, en esa calidad que le caracterizó de ser sui generis, tenía unos estilos, unas formas que contrastaban entre la exigencia y luego
hilaridad que nos provocaba, porque a veces era en el programa mismo y no nos podíamos reír porque estaban las cámaras. Entonces, terminando, era un show el que se hacía. Y bueno, hablando de esos shows, Mario, seguramente tienes más cosas que platicar al respecto. Claro, como todos quienes tuvimos el honor de compartir escenario con Enrique, me acuerdo que algunos invitados me decían que a mí me correspondía acercarlos al programa. Y me decía, oye Mario, pero ¿de qué nos va a preguntar Enrique? Y les decía, oye, ¿has escuchado el programa de radio que se denomina o se conoce como que no sabes qué va a tocar José? Haz de cuenta, porque no sabes qué te va a preguntar Enrique. Y inclusive ahorita que decías que nos paramos como niños chiquitos al iniciar, entonces tú aquí, tú aquí, tú aquí. Entonces iniciaba en orden. Pero otra era que de repente se cruzaba y mandaba un cañonazo y cuando lanzaba el cañonazo de una pregunta que él sabía que era difícil, se le miraba un sesgo de regocijo como diciendo, te tocó la buena, ¿no? Uno de los últimos programas, recuerdo, porque hasta hablamos de la guerra, y él siempre iniciaba con lo de las pandemias, los indicadores y demás, y entonces él me balconeó ahí en escenario porque dijo, estaba lanzando el comunicado, que lo pandémico, esto, aquello, lo otro, y dijo, aunque yo conozco un amigo, que no voy a decir su nombre, pero no se ha vacunado y le ha valido gorro el asunto. Pero bueno, no sabías qué iba a hacer Enrique, te iba a balconear, te iba a felicitar, te iba a subir, te iba a bajar, o cuando me incorporaron que dijeron, Mario Soto, por cierto, dijo él, el más joven del grupo. ¿Cómo estarán los demás? Dijo, ¿no? Enrique, un personaje. Adelante, Mauricio. Y ahorita que los escucho, porque al final del día estamos en comunicación constante, pero que los escucho, pues hasta me siento mal porque yo pensé que era el único que vivía muchas de las cosas en el sentido de, por ejemplo, esta sensación de verdaderamente ir como una especie de examen profesional. Porque justo lo que estás diciendo, Mario, o sea, no, o sea, tú te preparabas con el tema, ¿no? Y era requisito, yo creo que nos seleccionaron porque nos vieron que teníamos esa característica de ser responsables en prepararnos. Te preparabas, pero a veces de nada importaba eso porque literalmente no nos poníamos de acuerdo antes. O sea, no para el público, o sea, no era que antes nos reuniéramos para saber, literalmente veníamos aquí con el tema preparados, pero Enrique soltaba y te soltaba la pregunta y ponía un contexto y tú ya estabas pensando en que ibas a hablar, no sé, del tema del impacto económico, de la guerra o de los temas que nos tocaban en los temas de transformación digital o muchos de los programas que hicimos. Y él ponía un contexto distinto y te lanzaba una pregunta que digamos, tenía una relación, pero no era necesariamente el core del tema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que siempre nos mantuvo muy alertas el estar en el programa. Y yo lo que quiero destacar es, otra vez, mi relación con Enrique, la manera en que yo la experimenté fue un mentor. Hace muy poco, hace un mes aproximadamente, me habló por teléfono. En la noche estaba platicando con él por teléfono y me dijo, me hizo toda una mentoría de que no me volviera a presentar en el programa sin tener mi saco, ¿no? De la excelencia, de la importancia de la excelencia y de la imagen y del profesionalismo. Y de verdad, la manera en que me regañó, de verdad, o sea, yo digo, todos a lo mejor en un momento determinado van a decir, pero ¿por qué me va a regañar? Me va a decir, ¿no? Llegan momentos en tu vida en que uno tal vez es un poco arrogante a veces. La manera en que lo hacía no te permitía eso, o sea, lo tomabas de una manera como una mentoría, al menos es la experiencia que yo tuve, y no solo eso, sino esa conversación que yo tuve, en especial, cambió mi visión y mi vida en relación al tema con que le platiqué con Enrique, en relación a la excelencia, al profesionalismo, a la imagen, en donde yo tal vez no le estaba dando ese peso. Y luego, como yo veía que Jorge llegaba pues, en camiseta tipo Silicon Valley, empresario de Silicon Valley, pues yo decía, ¿por qué él sí o no, verdad? ¿No? Bueno, pues porque hay niveles, ¿no? Entonces habría que entender eso de la propia voz de Enrique. Y entonces, pues la verdad me siento muy contento yo pensé que era muy especial y todo este proceso que ustedes están platicando, que vivieron, así lo viví, ¿no? Así, bueno, te vamos a dar oportunidad porque ya te estudiamos y pensamos y el consejo, ¿y cuál consejo? Era él y el Jorge nomás.
No, sí, sí. No, sí había consenso, ¿eh? Cuando Sí, sí, invitamos a Mario, o cuando se invitó a Mario, participamos Jorge, tu servidor, y Enrique. dirigido por Enrique. Ajá. Y cuando llegaste tú, pues participamos todos. Todos. Sí me dijo, ¿no? Votamos y ya te aceptamos, ¿no? Y todo esto. Pero te quería vender bien la idea en el sentido de vas a entrar a este contexto de excelencia, ¿no? Y de compromiso. Sí, yo creo que el tema del saco, pues siempre fue un tema que la verdad no, pues nunca tuve ese problema. Que por cierto, en este momento lo traes en honor a él. En ¿no? honor a él. Así Y es. la verdad que sí, creo que estuve a punto de no ponerme el saco ni ponerme la camisa y volver a llegar igual, sí. Pero creo que no, creo que en este programa no, en este programa no, y creo que le podemos cumplir muy bien y cumplir a todos los que hacíamos el programa, ¿no? Entonces, sí, son anécdotas que siempre pues se va a llevar uno, ¿no? El por qué a mí sí y a ellos no y todo, pues sí, algo había de eso. Y creo que viene mucho en función desde el origen. Yo les decía, cuando él entra ya a la iniciativa privada, después de estar de funcionario en la aduana, en la administración de la aduana, tuvimos oportunidad de apoyarlo en sus nuevos proyectos que traía, consultoría integral, etcétera. Y trabajamos en la imagen y todo, ¿no? Hicimos una campaña muy suave que se llamó Imagina, ¿sí? Que por ahí deben andar los bocetos y los layouts y todo. Y era un tema que habíamos hecho en ese sentido, ¿no? Un escenario ideal de negocios desde el punto de vista del comercio exterior. Entonces creo que desde ahí había esa confianza y nunca fue un tema si llegabas o no con saco, que no. Ustedes me lo decían, pero pues yo nunca le decía, oye, ¿te molesta? Que no decía él nada, who cares, ¿no? Pero sí creo que llegó un punto importante también que me gustaría destacar, la transición con la pandemia. Estuvimos pues noviembre, octubre, noviembre, diciembre, en marzo se empieza a poner todo muy difícil, el canal también traía algunas restricciones, etcétera, y le decíamos meses antes, Enrique, vámonos virtuales, ya todos están virtuales, no hay que ir al foro y transmitimos virtual. La verdad dijo, estoy de acuerdo, yo creo que la solución es virtual, adelante, yo sí voy al canal, ¿sí? Yo sí voy a estar ahí, ustedes se conectan en tiempo. Y creo que eso fue una forma de decir, yo estoy cómodo para poder conducirlo en mi Entorno. set, en mi entorno, ¿verdad? En casa, en oficina, que muchas veces transmitíamos de ahí, no sentía el mismo feeling de estar en televisión. Entonces creo que esa parte, cuando se tocó el tema de decir, vámonos, me dijo, tienes razón, es decir, es momento de irnos virtual. Dije, por fin, ustedes. Entonces pues nos mandó a nosotros a nuestras casas, ¿no? Nunca hubo la intención de tienen que estar, y no, al revés, había la preocupación. Aquí llegábamos y veíamos qué hacíamos, todos los que colaboraban en hacer el programa, estábamos igual pensando en eso porque era algo que desconocíamos, ¿no? Pero creo que también fue siguiendo esa señal, ¿no, Mauricio? El poner y luego decir y luego ajustar y luego ver qué era lo más conveniente para el programa. Y ese formato fue el que pues, prevaleció hasta todo el tiempo, ¿no? Y a lo mejor solo te pregunto, tal vez en los últimos programas ya estaba dudando por el tema de fallo de internet Sí, y de cosas, ya ¿no? Ya regresar. también él quería como hacer otro cambio, no sé si estoy bien. Sí, ya quería, o sea, ya era el tema, ya era regresar, sí, hacer toda la actualización de lo que se tenía que hacer, pero sí ya estaba la intención de poder tener pues la posibilidad de estar otra vez en el set, ¿no? Con qué tipo de mesa, y ya estábamos platicando otra vez en este tema. Entonces yo creo que eso es algo interesante y que pues se tiene que tomar en cuenta en cómo era muy ágil y tomar decisiones pues, realmente rápidas para efecto de no perder el ritmo del programa y estar presente ininterrumpidamente los domingos, ¿no? Así es. Retomo esa parte, Jorge, porque para mí fue clara evidencia que él dijo, bueno, no nos lo dijo así, pero que la señal fue, los voy a proteger a ustedes, ¿verdad? O sea, si hay la inquietud, yo los protejo, pero el programa se sigue transmitiendo desde el canal y yo voy a estar en el canal. A mí me pareció un gesto en este momento muy interesante, muy humano de su parte. Y quiero hablar precisamente de la parte humana de Enrique, a lo mejor de cosas que a cada uno de nosotros nos fueron ocurriendo y que fuimos captando algunas cosas. Una de ellas,
tiene que ver con esa parte de la humanidad en Enrique. Cuando tuve oportunidades de platicar con él, algo que me sorprendió en una ocasión fue que me platicara que decía que dedicaba tiempo para reflexionar, para meditar, se tomaba el tiempo para pensar lo suficiente y era evidente, por eso esta desafortunada tragedia que vimos de repente no la entendemos, ¿verdad? Porque él se tomaba el tiempo para hacer las cosas, él observaba, él veía, él analizaba antes de dar el paso y cuando lo daba en firme. Yo no pertenezco a la comunidad a la que él pertenece, él acudía a misa al Perpetuo Socorro, pero cuando por alguna razón a mi esposa y a mí, que habíamos ido a alguna parte, se nos hacía tarde, íbamos a la misa de 8:30 y se me hacía interesante verlo ahí a él y a su esposa. Ahí lo veía, lo saludaba. Qué impacto tan interesante cuando escuchamos lo que se dice de él en la misa. Otras personas que por mensaje cerrado me mandaban decir, era nuestro bienhechor, es decir, un hombre que ayudó de manera discreta, como debe de ser la ayuda, a muchas personas. Y ahí estaba presente. Y algo que dudaba de si decirlo o no decirlo, pero lo voy a decir. Hace 3 semanas me manda un mensaje a mí. Y no me dice nada, solo me manda el mensaje. Y yo no lo había leído, traía muchas actividades. Y entonces me manda a decir, oye, lee el mensaje. Y lo reviso y era una invitación para un retiro. Y entonces por las fechas y sería en Semana Santa, en Semana Mayor. Entonces le digo, Enrique, no puedo, por mis actividades precisamente en la iglesia yo no puedo. Y me dice, ¿me puedes tomar la llamada? Y hablamos y dice, lo que pasa es que yo había ido casi cada año a este retiro y se había suspendido y lo van a volver a hacer y quisiera que me acompañaras. Y así nos quedamos. Y entonces, pues te acompañaré, Enrique, en mis oraciones, como lo he venido haciendo en los últimos días. Cuídate mucho y cuídanos desde allá. Yo recuerdo cuando entraba por el escenario, pleno, con los ojos así, con mucho brío, con mucha personalidad, mucha gallardía y demás. Y siempre tenía un proyecto. Yo quiero compartir el nombre de negocios que fue Enrique. De los últimos 2 años para acá, no fueron menos de 5 proyectos a los que nos invitó indistintamente a todos. Y eran proyectos en función de sus relaciones que seguía manteniendo a nivel nacional. Eran proyectos con una magnitud y una proyección de innovación, de tecnología en algunos casos, pero sobre todo de poner una vanguardia en el ámbito emprendedor de negocios. Un hombre que siempre tenía un negocio, un proyecto en puerta. Siempre lo recordaremos como ese personaje que estaba olfateando cómo se movía el mercado con esa información que acumuló durante tanto tiempo y era muy acertado en los negocios. Y finalmente comentar que me extraña mucho las cuestiones cómo sucedieron, porque yo pasé esa calle con él no menos de 20 veces y era más que precavido. Daba un paso, pensaba y daba el otro paso y así era en todo. Así era en todo. Enrique siempre fue una persona pensante, una persona que siempre, como ya se ha mencionado aquí, fue un gran mentor para todos nosotros. Muchas gracias, Enrique. Oye, y si yo te diría, Mario, ¿no? Si yo te diría, era lo que decía siempre Enrique, ¿no? Y con este lenguaje, digamos, formal de un conocedor, pero no sé si están de acuerdo conmigo, con una mezcla que generaba una empatía especial. O sea, si yo te diría, Jorge, y te hablaba como con un lenguaje así especial, y una de las palabras que a mí me motivó mucho y me lo llevé también en ese momento me generó mucha emoción, pero me lo llevé también en la reflexión, fue las palabras de su hija en la iglesia, en su misa,
que si él siempre se refería a una persona cuando esta persona tenía características pues de su forma de hablar, de ser, etcétera, él decía, bueno, este cuate si no nace lo inventa Disney, ¿no? Y su hija hace referencia a que siempre decía esta frase sin saber que realmente a él también lo hubiera inventado Disney, porque era este personaje que tenía ese don especial de hablar de temas tal vez muy especializados, elevados, pero incluso hasta su tono de voz lo hacía de una manera que generaba la empatía. Si yo te dijera, Jorge, que pues, y te decía, y te generaba que fuera como más amigable el tema, ¿no? Entonces, por supuesto, para mí, un mentor, yo creo que la experiencia que tengo con él es de un mentor y lo voy a llevar en mi corazón, en mi mente, pues todos los años aprendiendo de el ejemplo de la excelencia, del ejemplo que Chango Viejo sí aprende maroma nueva y estar en constante aprendizaje y participación. Y por supuesto, la mejor forma de honrarlo es llevando ese aprendizaje de mi mentor a mi vida. Pues sí, desde mi punto de vista, creo que también una parte importante de él era el saber escuchar, ¿no? Yo creo que esa paciencia para escuchar, aunque tuviera la respuesta previa y poderlo rebatir con tiempo, no, siempre daba cancha de a ver, es platicar, exponer, escuchar y decidir. Yo me llevo esa parte, ¿no? La parte de la mentoría, pero también la parte en donde él escuchaba, siempre escuchaba y siempre hablaba y oye, a ver, ¿cómo le vamos a decir? ¿Qué escenario sería para ti? ¿Cómo lo ves por ese lado? Necesitamos resolver así, ¿no? Y era una serie de cantidad de información que tenía, que te tenías que ir a estudiar igual, ¿no? Afuera para atender los temas de negocio, pero con ese sentido, ¿no? Como siempre abierto, ¿no? Abierto a las posibilidades. Y pues, fíjate ¿no? que ahorita que decías lo de la empatía, Mauricio, yo creo que tenía la capacidad de esa empatía, pero con cualquier tipo de personajes, ¿no? Fuera los balderos que nos servían las cheves en los soles, fuera el don Eduardo, o sea, don Eduardo, don Rodolfo Nelson, que fueron grandes participantes también de estos programas. Igual no se podía él estar en la formalidad y la informalidad al mismo tiempo en la manera de llevar una conversación, una práctica. Yo creo que yo me llevaría eso, el agradecerle que haya escuchado, que haya creído en algunas de las ideas, ¿no? Sin dudar, en todo caso cuestionaba, pero no por dudas, sino nada más para estar seguro de lo que se estaba planteando. Y yo me llevaría eso, un buen amigo en el sentido de que no nada más te trataba bien, sino que te escuchaba. Y creo que eso a veces no tenemos la capacidad de poderlo hacer de manera cotidiana y rutinaria, ¿no? Oye, Jorge, no sé si estás de acuerdo que es como esta escucha y aceptación. Y sí, está bien, pues, pero ¿y qué tal? ¿Qué que más? todavía, o sea, te empujaba claro. todavía, ¿no? Te empujaba ese límite. Y fíjate que iba a mencionar eso. Me tocó coincidir en un consejo de administración en donde participamos los dos. Entonces él escuchaba, ¿no? Ya te escuché. Y entonces hacía otra pregunta para profundizar y provocar que la persona repensara lo que estaba planteando. Y entonces daban la respuesta y él recorría sus anécdotas empresariales y podía decir, cuando estuve en Conasupo o Diconsa, no recuerdo. Cuando estuve allá y cuando estuve en aduana y cuando estamos atendiendo y siempre lo enlazaba con alguna de las experiencias y lo que él decía es, a lo mejor, lo llegué a escuchar, a lo mejor yo no he estudiado para ser un consejero de administración, pero cuántos años traigo acá de soporte y esto es lo que te vengo a ofrecer. Y creo que lo que nos evidenció fue que lo que ofreció en el programa era eso, esa experiencia. Y algunos de ustedes podrá abundar más, esta inquietud que tuvo, que le recorrimos por año y cachito, de decir cómo la esencia del programa la llevamos a servicios que podamos ofrecerle a la comunidad empresarial que nos ve para prevenir que se sigan muriendo empresas. ¿Qué hacemos entre nosotros? Y bueno, hicimos algunos intentos, lanzamos algunos planteamientos, algunas funcionaron, pero no se continuó. Pero al final de cuentas, él lo que quería es que Hecho en Baja no se quedara solo en el programa, sino que bajara precisamente a la comunidad empresarial.
recuerdo que cuando sonaba el teléfono y miraba que era Enrique, dije yo, en la madre, el jefe. Y órale, va para adentro. Siempre te impulsaba, tenía un don, porque no hablaba contigo, o sea, te seducía, ¿no? Entraba en tu columna vertebral, conectada al cerebro y decía, oye, Mario, ¿qué te parece si hacemos esto, si traemos este invitado con este tema? Y aunque yo no supiese, pero le tenía que seguir el ritmo, pues porque con él no podía ser de otra manera. Siempre fue una persona que a todos supo impulsarnos, pero también extraer y exigirnos para hacer una mejor versión de todos. Y creo que al final ya todos nos leíamos la mente e íbamos al paso que él marcaba, aunque siempre había una diferenciación que hacía que él fuese siempre un paso adelante. Y en esta idea, ahorita cuando tú dijiste que eras el más joven que te incorporaste, ¿no? Yo creo que todavía no. ¿Y luego cómo, me invitaron cómo a mí. estarán los demás? Eso Porque a mí como como casi te vamos a incluir cachorro, ¿no? Sí. O sea, así me lo hizo saber como eres el millennial, ¿no? Del grupo. Entonces yo acabo de cumplir 54 años y entonces les comento pues a mis hijos o a mis amigos, ¿no? De que yo soy el millennial del grupo. No, yo soy el millennial del grupo y que hablaba de estos temas de transformación digital, que muy interesante la forma en que Enrique otra vez, por eso digo que es mi mentor en el ejemplo, en la manera de llevar su vida, siempre ha abierto esas posibilidades. O sea, sí, Mauricio, el rollo digital y todo, pero y profundizaba, ¿no? Y estaba muy abierto a estar siempre en constante aprendizaje. Y si yo te dijera, ¿no? Y luego, porque me entiendes, decía, cuando te explicaba, y porque me entiendes desde dónde vengo, ¿no? Y luego ya te lanzaba como el reto del contexto. Y algo que aprendí mucho en estos años últimos que estuve participando es la manera tan, digamos, humilde de llevar el programa. Y no humilde me refiero a la posibilidad de él mismo ponerse a hacer preguntas, ¿no? El lugar de invitar incluso a un equipo. Porque él podría haber dicho, pues este es mi programa y yo vengo aquí a recitar lo que yo quiera decir. Y realmente tú veías a Enrique que él lanzaba las preguntas, a pesar de que él podría haber hecho el programa solo, todos los programas solos, porque se preparaba mucho, pero la idea era hacer planteamientos y generar esa conversación. Y esa humildad de llevar el programa es lo que yo pienso que lo llevó a su vida, a sus negocios, a sus proyectos, y con eso me quedo mucho, ¿no? Sí. Creo que el tema del cachorro sí era un tema, ¿no? Necesitábamos un millennial, necesitábamos... Pero 54 años. Sí, yo sé, pero el tema era la figura. O sea, veíamos que el programa generacionalmente iba creciendo, ¿sí? Y buscábamos que hubiera una audiencia de empresarios que se conectaban. Entonces decíamos, tenemos dos vertientes. Una vertiente es la participación de la mujer en la mesa, ¿sí? Y dos, millennials. Y tú no eras el candidato, Había otros candidatos y cuando se puso en la mesa, ¿quién? Así como, no, pues yo creo que el Mauricio está naturalito. Y dijo, pues yo también creo lo mismo y todo el mundo acertó. Y era bien interesante porque las diferencias no eran desde el punto de vista técnico, ¿sí? Sino era desde el punto de vista de poder expresar las ideas. Y creo que era algo que él valoraba mucho, decir, hey, tener la capacidad de poder transmitir una idea. Técnicamente a lo mejor eres muy bueno, pero la capacidad de transmitirlo no necesariamente se te daba. Correcto. Y en tu caso pues se cumplía muy bien y aparte era eso, ¿no? Es bueno, nos vamos a traer al chavito de 50 años, ¿no? Digo, fue un honor para mí eso, ser el millennial del grupo. Pero sí creo que es una buena anécdota y sí, yo creo que todos pasamos los filtros. Yo no sé quién me habrá filtrado a mí, pero seguramente habrá sido Checo y habrán sido los demás, de Enrique y ellos, que tuvieron esa cuestión, ¿no? Porque yo también, pues a mí me tocaba participar parcialmente. Entonces, ya cuando nos sentamos semana tras semana y cómo nos acomodábamos, creo que era una logística también ya de mucho compromiso que pues nadie dejó, ¿no? Hasta la fecha, pues aquí estamos sentados honrándolo, ¿no? Que eso es, pues creo que es una buena muestra y creo que él ahorita está, como diciendo... Lo está disfrutando. Está disfrutando, lo está regando, nadie llevó tarjetitas, yo traje electrónicas mis tarjetitas, pero sí las traje por si las dudas. Pero bien, yo creo que eso nos deja de aprendizaje. Y como decía él, ¿no?
Ya te acabaste el tiempo, Marco, ya te acabaste el tiempo, Mario, ya te acabaste el tiempo, Mauricio. Yo sí quiero agradecer en nombre de todos a Luis Arnoldo Cavada, ¿no? Canal 66, a todo el staff que siempre nos apoyó este tiempo para poder transmitir nuestros sentimientos al respecto. Preparamos un mini clip que cerrará el programa en poco, ¿no? Y pues con eso nos quedamos. Tienen 10 segundos. Solo decir, Enrique, sigue brillando allá en donde estás para que ilumines el camino de mucha gente por acá. Enrique, un placer coincidir en esta vida. Gracias, mentor, y honro mucho y agradezco mucho este espacio en donde aprendí mucho de ti. Que Dios te bendiga. Pues hasta pronto, digo, no muy pronto, pero hasta pronto. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia,
Conocimiento técnico y logística te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.